Cámara puedan tener también oportunidad de realizar su trabajo. Vamos a iniciar esta rueda de prensa que tiene el objetivo de anunciar los trabajos que se están haciendo para este foro denominado la reelección, que se va a realizar en los próximos días aquí en la capital michoacana. Nos acompañan en el presidio el jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, el doctor Héctor Chávez Gutiérrez. Nos acompaña también el licenciado Tomás Vela Marín, subdirector de la Facultad de Derecho. Nos acompaña el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el doctor Ramón Hernández Reyes, el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el licenciado Alejandro Rodríguez Santoyo. Nos acompaña también la diputada Alma Mireya González Sánchez, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, y el diputado local Ernesto Núñez Aguilar. Vamos a ceder el uso de la palabra en primera instancia al jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, el doctor Héctor Chávez. Adelante, doctor. Pues, buenos días a nuestros amigos de los medios de comunicación, muy buenos días a todos los integrantes de esta mesa, al doctor Joaquín Rubio Sánchez, al diputado Ernesto Núñez Aguilar, al doctor Ramón Hernández Reyes, al maestro Tomás Vela Marín, al licenciado Alejandro Rodríguez Santoyo, así como a la diputada Alma Mireya González Sánchez. Y bueno, pues sí, esta rueda de prensa, esta comunicación es para informar sobre la realización del foro La Reelección, que es un evento que se realizará en el Congreso del Estado de Michoacán, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a través de su División de Estudios de Posgrado y obviamente la Universidad Michoacana, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Este evento tiene pues como objeto debatir, analizar el tema de la reelección. Todos sabemos que recientemente se aprobó en nuestra legislación electoral la posibilidad de que los diputados, de que los alcaldes puedan ser reelectos. Todavía esto no se extiende a los ejecutivos estatales o federales, pero bueno, es un tema que tenemos que reflexionar, es un tema de interés. Hay que ver qué experiencias ha habido en el mundo. Se está convocando a un conjunto de expertos a fin de que den su opinión, sus experiencias, qué beneficios, qué aspectos se tienen aún que debatir. La verdad que la reelección es una figura que existe en la mayor parte de los países del mundo, particularmente en América Latina o en toda América. Parece que es únicamente México el país que tiene una prohibición a la reelección, ya sea inmediata o ya sea con un periodo de gracia, un periodo de suspensión. Aquí habría que ver razones históricas por las cuales México tiene esa no reelección tajante que el resto de los países de América Latina no la tienen. Hay países como Colombia que permiten, Costa Rica, Colombia, que permiten la reelección siempre y cuando se haya dado un periodo de otra presidencia, es decir, no sucesiva. En fin, nosotros somos de eso. Y también este foro pues nos va a servir para impulsar una maestría que estamos trabajando de manera conjunta con las instituciones que aquí están convocando. Esta maestría está en proceso de revisión, pero que esperamos pronto darla a conocer ya una vez que las instancias universitarias correspondientes la hayan aprobado, y que sería la maestría en Derecho Electoral. Todavía faltan algunas etapas, pero creemos que esto va a servir como un impulso para ello. Y no me resta más que agradecer a todos ustedes su presencia. Esperemos que nos acompañen también en el día de la inauguración, el 18 de febrero, pues esperamos contar por ahí, que este evento tenga un impacto sobre todo en los interesados en esta materia, abogados, politólogos, sociólogos, antropólogos, porque es un tema que se puede estudiar desde muy diferentes perspectivas sociales. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral. Muchas gracias, Rosby. Muy buenos días a todas y a todos, con el permiso de mis distinguidos compañeros de esta importante mesa. Bueno, este evento es un evento muy importante. Yo empezaría por comentar a nivel nacional que es el primer evento que está llevándose a cabo para el efecto de reflexionar
sobre el tema tan importante que es la reelección. Ustedes saben de que en el año 2014-2015, que fue precisamente la reforma electoral que se dio de gran calado, uno de los parteaguas en materia electoral y de participación ciudadana, se incorpora esta figura jurídica que es precisamente la reelección. Existe esta incorporación tanto al cuerpo constitucional federal como también al cuerpo constitucional local. Sin embargo, es importante de que esta figura esté regulada y se precisen determinadas circunstancias. Es decir, la Constitución ya maneja que en el caso de la reelección, bueno, pues va a ser en materia local para lo que es diputados y lo que es ayuntamientos. En materia federal también será para diputados y también en el Senado bajo determinados aspectos. Sin embargo, no están fijadas ni establecidas cuáles van a ser las bases y cuáles van a ser los lineamientos que van a regir en este sentido, y de ahí la importancia precisamente de los comentarios de los especialistas, de la gente que se encarga de emitir las opiniones y la doctrina respecto de la regulación en este aspecto. Por eso la presencia de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero también es importante escuchar las distintas voces de los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar la ley y encargados de hacer la interpretación de la norma cuando no existe algún lineamiento o algún aspecto jurídico que marque la regla, como es en este caso la reelección. Por eso es importante la presencia del Tribunal Electoral del Estado, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior y a través de la Sala Regional. Y también es importante escuchar la opinión de los órganos administrativos electorales, que al final de cuentas somos los órganos que nos encargamos precisamente de aplicar las reglas que se encuentran en la propia ley. Y también una figura importantísima, desde luego, que estamos convencidos es quienes confeccionan y quienes hacen la ley, que es precisamente el Congreso del Estado. Yo cerraría en esta participación reflexionando de que también la presencia de gente connotada, sin afectar desde luego a mis compañeros que se encuentran en esta mesa, de titulares del INE, de los consejeros del INE, también de los magistrados de la Sala Superior y de Sala Regional, y también otros compañeros magistrados del Tribunal Electoral Local, de consejeros del Instituto Electoral Local, y desde luego de destacados catedráticos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y también la compañía de compañeros de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, y también desde luego la presencia de los señores legisladores del Congreso del Estado. Es muy importante, porque busca también este evento que se homogeneicen todas las reglas respecto de lo que es la reelección, es decir, que existan reglas iguales en la medida de lo posible en todos los estados, para el efecto de que se apliquen en la misma condición a todas las elecciones locales que se lleven a cabo en el interior de la República, y estén armonizadas también con la propia legislación federal. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al doctor Joaquín Rubio Sánchez, que es el vocal ejecutivo de la Junta Central Ejecutiva de Ley. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias a los compañeros que están aquí en esta mesa. Bueno, como decía, tanto los que me precedieron en la palabra, ya es una realidad la reelección en México para senadores, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales. Lo que se trata de este foro es más que nada hacer un análisis de cómo se puede tener la mejor reglamentación para la reelección. En este caso todos sabemos que la reglamentación le corresponde al Congreso del Estado, en el caso de Michoacán, y a nivel nacional al Congreso de la Unión. La reelección a nivel nacional será hasta el 2021,
Tengo entendido que la elección local empezará a partir del próximo periodo, pero a nivel nacional serán los diputados elegidos en el 2018, los primeros que se podrán reelegir en el 2021 y los senadores a partir del 2024. Eso más que nada, reitero, es un análisis. Hay quienes tenemos que retrotraernos a la historia, el por qué se quitó esta reelección allá en el periodo de Porfirio Díaz, el por qué algunos volvieron a tomar el tema y por qué hay quienes dicen, yo soy un convencido que no necesariamente la reelección nos va a traer mejores presidentes municipales y mejores diputados, y que sí tenemos que reglamentar esta situación, ¿no? Eso es más que nada el próximo evento que se tendrá 18 y 19, donde diferentes voces desde diferentes lados, desde la academia o desde los mismos órganos electorales, estarán dando su punto de vista para estas posibles reglamentaciones a nivel nacional sobre la reelección. De mi parte sería todo, y como decía el doctor, yo espero por ahí verlos a todos ustedes, y que todo aquel que tenga algo que aportar, que esté presente para aportar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a escuchar ahora al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el licenciado Alejandro Rodríguez Santoyones. Adelante, licenciado. Gracias y buenos días a todos por su asistencia a esta importante conferencia de prensa. Me parece que el tema de la reelección es un tema, lo observaré yo desde dos ópticas muy importantes, desde el punto de vista ciudadano, ¿verdad? Con la intención de que el ciudadano michoacano tenga la posibilidad de aprobar o de reprobar el ejercicio de un gobierno municipal o de un diputado local. Y el otro punto de vista también importante, pues, es desde el punto de vista legislativo. Nosotros estamos llevando a cabo este foro con la posibilidad de que en tiempo y forma nuestro Congreso del Estado tenga las herramientas suficientes para llevar a cabo las modificaciones que ocupen nuestro código electoral, de tal manera que esta institución de la posibilidad de una elección consecutiva, tanto a nivel de diputado local como presidente municipal, pues se haga efectiva. Es decir, no basta solo que nuestra Constitución señale esta posibilidad, sino que tenemos que hacer en Michoacán también que este ejercicio se haga como a través de su reglamentación, a través de ese análisis que tenemos que hacer los michoacanos y el Congreso del Estado para llevar a buen puerto esta reforma, y que tengamos la posibilidad, pues, como ciudadanos, de tener contiendas, de continuar con contiendas electorales equitativas y con procesos electorales en los que se tenga la certeza y que se afecte en lo menos posible nuestro sistema político electoral. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, magistrado presidente. Vamos a escuchar ahora a la diputada Alma Mirella González Sánchez. Adelante, diputada. Muchas gracias. Vamos a agradecerles a los medios de comunicación que el día de hoy estén aquí en esta rueda de prensa, y a mis compañeros también, a los diferentes titulares de las diferentes instituciones. Decirles que es un tema que tenemos ya que empezar a entrarle, y que efectivamente el foro que se tiene ya previsto para el 18-19 nos traerá muchas herramientas para empezar a trabajar, porque esta es la facultad la tenemos como Comisión de Asuntos Electorales, y tendrá que salir ya ahora sí que las reglas del juego a más tardar en el 2017, donde efectivamente ya tendremos que decir cuáles serán pues las reglas para poder llevar a cabo esta parte de la reelección, y que estaremos haciendo el trabajo pues en conjunto. Ojalá que pudiéramos tener la aportación, sí, de los expertos, pero también de la propia ciudadanía, porque al final de cuentas ahí es donde ellos ven los resultados. Creo que también traerá como una ventaja el que los que somos legisladores, o los que somos de alguna manera tenemos este trabajo, es como el propio compromiso. Yo creo que este va a ser un periodo, de repente lo veo así, un periodo de examen, en donde tendremos que sacar cada quien lo mejor del propio trabajo, para que de esa manera los resultados se puedan dar en esta primera experiencia que va a ser la parte de la reelección. Y creo que eso va a beneficiar a la parte de la ciudadanía, ya que los que quieran reelegirse
tendrán que hacer un excelente trabajo para que efectivamente los ciudadanos continúen pues apoyando, fortaleciendo el propio trabajo. Así que pues estaremos allí en espera del foro, recopilando la mayoría de las herramientas para comenzar con estos trabajos que ya se vienen pues ya empezando a plasmar poco a poco. Así que estaremos de la Comisión de Asuntos Electorales trabajando, esperando la aportación también de ustedes, porque forman una pieza importante para nosotros y los trabajos desde el Congreso del Estado. Muchas gracias, diputada. Vamos a escuchar finalmente al diputado Ernesto Núñez Aguilar. Adelante, diputado. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa. Un placer saludar a todos los presidentes de las diferentes instituciones, magistrados que nos acompañan, consejeros, compañera diputada, y de manera especial al doctor Héctor Chávez, que nos recibe aquí en su casa, y además felicitarlo por este anuncio que nos da de la maestría en Derecho Electoral que se va a empezar a llevar a cabo en la Universidad Michoacana, porque es un tema en el que tenemos que especializar a nuestros jóvenes aquí en el Estado. Falta mucho por revisar en este tema, y de verdad felicidades. Comentarles que para el Congreso del Estado, para la Junta de Coordinación Política, fue de gran agrado el ver que se pueda llevar a cabo un foro de esta naturaleza con actores a nivel nacional, magistrados del Tribunal Electoral Federal, con consejeros nacionales, porque efectivamente hay muchas dudas de lo que tendremos que revisar. Como saben, la legislatura pasada federal se aprobó este tema de la reelección, pero no se han implementado las reglas y tendremos que disipar muchas dudas que todavía se tienen. Revisar también, que aquí también saldrán muchas dudas en este foro, el tema de las candidaturas independientes, si se tiene que abrir a más, si tiene que seguir siendo solamente un candidato independiente, si van en planilla completa. Es decir, todavía hay muchas dudas que tendremos que ver con los especialistas para que cuando nos toque legislar en el Congreso del Estado lo hagamos de la mejor manera. Ahora que empezamos en la dinámica de ver este foro, quisimos revisar algunos casos de éxito de legislaturas locales y con mucha tristeza vemos que nadie le ha entrado. Entonces, por eso yo felicito a quienes hoy arropan este foro, quienes tienen esta iniciativa, porque va a ser muy importante para tener los elementos necesarios para hacer una buena legislación local y que sin duda alguna, como lo dijo el señor Ramón, doctor Ramón, es un primer precedente a nivel nacional. Entonces nosotros nos congratulamos mucho en el Congreso del Estado y será muy nutriente esto para lo que vamos a empezar a revisar, como ya también lo dijo la diputada, y incluso tenemos que empezar a ver temas como la revocación de mandato, muchos pendientes que hay, porque si bien se va a poder tener un presidente municipal de 6 años, bueno, tendremos que también tener otras herramientas, porque como puede ser extraordinario el trabajo de un buen presidente municipal para 6 años, también puede ser catastrófico. Entonces ocupamos el tema de la reelección, acompañarlo de otras medidas, y son de los temas que tenemos que empezar a debatir y que tenemos que tener todos los elementos para hacer una buena legislación. Yo de verdad me congratulo porque luego hemos visto que en legislaturas pasa que temas importantes, que temas coyunturales lo están sacando al vapor el último día de legislación, y eso no puede ser. Oye, el tiempo, vamos pues ya a prisa, pero sin duda alguna va a ser un primer precedente y nos congratula mucho en el Congreso del Estado. Muchas gracias, nos felicitamos y por supuesto vamos a estar acompañando la mayoría de los diputados que tengan interés en el tema, y por supuesto están invitados todos los asesores de los diputados que son quienes luego nos acompañan para poder hacer la legislación. Muchas gracias y felicidades por este foro. Muchas gracias, diputados. Les agradecemos. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Compañeros de los medios, si tienen alguna duda, adelante. Bueno, ¿será suficiente el tiempo que les queda para realizar todas estas revisiones, disipar todas las dudas que hay y bueno, cuáles serían como las principales dificultades de que se lleve a cabo la reelección, que sean los beneficios y los perjuicios de una reelección? El presidente del IEM y no sé, el doctor Ramón y también el diputado Ernesto. Muy bien, este tema, como comentaba, es un tema muy importante, no solamente porque no está regulado como
se comentaba anteriormente, sino porque se necesitan precisar cuáles son los aspectos importantes de esta regulación. Yo quisiera empezar por reflexionar sobre algunos puntos. Por ejemplo, los presidentes municipales y los diputados van a poderse reelegir por el mismo partido político o no que fueron propuestos, van a poderse reelegir bajo los mismos procedimientos internos por los cuales fueron candidatos o no fueron candidatos, van a poderse reelegir desde luego para el mismo cargo o no, se va a poder llevar a cabo una reelección para una persona que quiera ser regidora, volver a ser regidora o no, porque es parte de una planilla. Entonces, varios aspectos en ese sentido muy importantes. Se ha fijado en términos generales la regla, pero no se ha fijado cuáles son los aspectos importantes que debe de regular esta figura, que sin lugar a dudas es un parteaguas, y es una figura que obviamente la historia nos explicó de que debíamos de reconciliarnos, porque esta figura no es nociva ni afecta a la democracia en cualquier estado, sino es una figura que permite precisamente dar continuidad a determinados trabajos. Con base también a esta regulación, creo que Michoacán vuelve a ser parte importante del protagonismo en los eventos de desarrollo democrático en el país, y va a ser importante también, derivado de este foro, que se fijen las reglas de manera general para los procesos electorales en general en todos los estados de la República. Estamos viviendo un fenómeno que no está previsto en la ley, pero que sí está previsto en la cotidianeidad, que es que no existen reglas iguales o uniformes en los estados respecto de la regulación de los procesos electorales, y creo que este va a ser un aspecto muy importante. Y por último, cerraría con esto: no nada más están participando en este proceso electoral quienes elaboran las leyes, no nada más están participando quienes se encargan de aplicar la justicia, no nada más estamos participando quienes nos encargamos de los desarrollos administrativos de los procesos electorales, sino también una parte muy importante que es de donde salen las leyes, los doctrinarios del derecho, los que día con día en las aulas, día con día en la investigación, van creando los fenómenos jurídicos que a final de cuentas son los que regulan la normatividad. Y en este sentido celebro porque hay muchísimo material, muy valioso, muchísimo intelecto, muy importante en la Universidad Michoacana, para que aporten elementos importantes. Ya lo decía mi querido amigo el doctor Héctor Chávez, ya empezó a hacer un comparativo de las figuras de la reelección en Latinoamérica, en otras latitudes de otros continentes. Entonces también desde ahí deberá de ser importante abordar este estudio. Y también otro aspecto que para cerrar, que comentaba que es muy importante y trascendente, es que somos aquí en Michoacán quienes estamos abordando, nos estamos comprometiendo a abordar este tema, y quienes vamos a generar estos elementos mínimos necesarios para el efecto de que se legisle en este tema tan importante. Para no repetir lo que comenta el presidente, hablabas de cuáles pueden ser las ventajas o desventajas. Tuve la oportunidad de ser legislador federal cuando se aprobó esta ley, y de los temas que valorábamos es efectivamente el derecho comparado con otros países, donde se ha demostrado que cuando hay reelección en algunos de sus miembros hay mayor profesionalización, hay continuidad a muchas reformas que luego se quedan, y que cuando llegan las nuevas legislaturas las mandan a la famosa congeladora, o ya ni siquiera se revisan, y que siempre hay documentos muy avanzados, muy importantes, y que esa podría ser una de las principales ventajas. Pero sin lugar a dudas, la profesionalización y también el incentivo al diputado para que pueda realizar un buen trabajo. En ese afán de querer lograr una reelección, obviamente tiene que tener mucho mejor desempeño para que su partido lo pueda postular y para que la ciudadanía lo pueda votar si fuera el mecanismo. De las desventajas que se ven,
principalmente en el caso de las presidencias municipales, es que, como decía hace ratito, puede haber un buen presidente municipal y en 6 años puede transformar un municipio por la continuidad que pueda haber en los trabajos, pero también un mal presidente en 6 años puede ser catastrófico. Por eso digo que en la reelección tenemos que empezar el debate también de tomar temas como el tema de la revocación de mandato, que esto puede ser la otra herramienta que da el contrapeso al tema de la reelección, ¿no? Quisiera hacer una pequeña bueno, respondiendo un poquito a la parte que comentabas de cuáles pudieran ser como esos pequeños conflictos en donde nos vamos a estar involucrando de fondo. Primero es, pues, checar, dice que va directamente a los presidentes municipales, pero hoy tendremos que ver si efectivamente los presidentes tendrán que ir solos, porque nosotros siempre registramos a una planilla. Entonces, si en algún momento la propia planilla ya no quiere estar con el propio candidato, tendremos que analizar qué es lo que tendremos que hacer ahí. O seguramente los regidores no quieren ir con el mismo candidato a presidente, a lo mejor ellos tendrían que, o quisieran ir en otra planilla. Entonces son temas que tenemos que tener como que analizar con mucho detalle. Y lo mismo con los legisladores, a lo mejor quieres volverte a reelegir, pero seguramente no con el mismo suplente. Y si el suplente quiere reelegirse, ¿con quién tendrá que hacerlo? O sea, es decir, tendremos que ir poniendo algunas reglas, y eso también nos lleva a que cada partido político tiene una forma distinta de elegirse de forma interna. Lo vemos, por ejemplo, también con la parte de la representación proporcional, con los plurinominales, que algunos partidos políticos no hacen contienda. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si yo soy plurinominal y mi partido me eligió por designación y quiero volverme a reelegir, pues me tendrá que volver a reelegir otra vez, o cuál será la situación que tendremos que manejar ahí. O efectivamente, como en Acción Nacional, que si hacemos una contienda, me podré reelegir y otra vez tengo que hacer la propia contienda, y si la pierdo en la interna, ¿qué sucedería? Entonces, son como muchas reglas que tenemos que poner, pero tenemos que ponerlo así con punto y coma. Tendremos que determinar cuál sería el propio mecanismo. Incluso yo creo que tendrá que haber hasta algunas modificaciones a los propios estatutos de los partidos políticos, porque tendrán que adaptarse al propio reglamento que estaremos de alguna manera adecuando. O sea, si viene un gran análisis. Yo creo que es corto el tiempo que tenemos, porque para el 2017 ya tendremos que tener pues muy plasmado cuál será el reglamento que tendremos que llevar a cabo para la próxima revisión. Y también tendremos que ver que es muy importante el tema de los independientes, porque de repente es uno, y si él se quiere volver a reelegir, estaría cerrando la posibilidad a nosotros que también quisieran hacerlo por primera vez. Entonces es un tema que nos va a dar para mucho, pero bueno, estaremos aquí en una mesa de análisis, y seguramente el foro que viene nos va a dar mucha luz, muchas herramientas para poder llevar a cabo este trabajo que ya seguramente el 18 y 19 tendrá buenos resultados. No se inaugura como bueno, ante el descontento social de los ciudadanos y la desacreditación de los tanto partidos políticos como de los propios legisladores y presidentes municipales, de las autoridades, como un descontento social de los ciudadanos que puedan oponerse o rechazar esta figura jurídica. No sé qué puedan decir al respecto sobre si es realmente viable, pues, o que pueda ser aceptada por la ciudadanía. Mira, yo creo que esto, yo les comentaba al inicio, esto va a ser un examen. Efectivamente pudiera haber un descontento de decir por qué otra vez se quiere reelegir, pero entonces la propia respuesta a esto la tendrán los ciudadanos el día de la elección. Si no fuimos los mejores legisladores, ni tampoco los mejores presidentes municipales, pues ahí están las urnas, y las urnas tendrán que decirnos. O también nos tendrán que decir si trabajamos de la mejor manera, si el presidente municipal hizo un excelente trabajo. Por supuesto que las urnas tendrán que decirnos si se pasó el examen o no se pasó el examen. Yo creo que esta prueba, yo creo que esta parte de la reelección nos va a impulsar a tener más responsabilidad en el trabajo legislativo y también en la parte municipal, para siempre brindarles el mejor trabajo. Yo creo que trae algunos pros más que contras, para que, como beneficio pues a la ciudadanía, ¿no? Entonces serán los ciudadanos los que tendrán que elegir o reelegir precisamente a quien los está representando.
Alberto. Sí, gracias. En el Instituto Electoral de Michoacán, ¿cuáles son los retos en el tema de los independientes? ¿Cuáles son los mecanismos que se tienen que analizar para prever todas estas situaciones? A ver, todo es un entramado y todo tiene que ver con todo. Es decir, no podemos analizar el tema de la reelección aparte del tema de los candidatos independientes. Ya la línea respecto a los derechos de los candidatos independientes ha estado trazándose en últimos momentos, en últimos tiempos, de una manera muy clara. Creo que se resumiría en términos muy generales que los candidatos independientes tienen exactamente los mismos derechos que los candidatos de los partidos políticos. Pero sí es importante, retomando el tema y lo que comenta mi compañera diputada Alma, saber bajo qué lineamientos van a seguir, se va a llevar a cabo esta participación de reelección a los candidatos independientes. Hay otro aspecto también muy importante que hay que reflexionar respecto del posicionamiento que tiene el candidato, llámese independiente o llámese por partido político, el funcionario ante la sociedad y ante los medios de comunicación por el propio ejercicio del desempeño de la función pública. ¿Qué mecanismos se tienen que incorporar para que no exista una ventaja sobre aquella persona que quiere por primera vez competir también sobre ese mismo cargo público? Obviamente estamos hablando de una persona que quiere reelegirse, que ya tiene toda la estructura y tiene todo el posicionamiento de medios de comunicación y también de la sociedad respecto del desempeño de su encargo, frente a una persona que por primera vez desea participar a ese mismo cargo. Entonces, creo que este aspecto también es muy importante. Otro aspecto que no se puede dejar de un lado es saber si la figura de la reelección en periodos de ejercicio de la función pública que son cortos también te obliga a replantear ese periodo del ejercicio de la función pública. Me explico. Si los 3 años que dura el encargo un legislador son 3 años, son suficientes para el efecto de que tú puedas medir el desempeño de su actividad, y también para el presidente municipal ya existen algunas voces a nivel nacional que están replanteando también lo que es ampliar los plazos del ejercicio de la función. Existen algunos estados que ya tienen ampliados algunos plazos en este caso, y bueno, esto tendrá también que ver en el caso obviamente de la reelección, qué parámetros tenemos de medición. Obviamente un cargo de 3 años ahorita están a la par prácticamente todos, con excepción de los senadores, que los senadores son 6 años, entonces vas a tener tú una facilidad de poder medir el desempeño del trabajo de un senador por encima de un diputado, de un presidente municipal o de un síndico, de un regidor. En el tema de los sustitutos, ¿cómo se estaría manejando esa situación? Sí, son los temas que vamos a plantear precisamente en el foro. Ya estamos arrastrando aquí el lápiz a los que nos va a corresponder intervenir para disipar algunas dudas al respecto. No sé si alguien más desea. Bueno, yo quería preguntarle, ahora que apareció la figura de independientes, como bien lo mencionan, pues se notó el descontento de la ciudadanía, tanto que pues en el inicio hubo algunos ganadores. Para este año ya viene también la consulta ciudadana. Si no prevén que la consulta ciudadana sea también un castigo para los políticos que no estén cumpliendo, y si no prevén también que muchos pueblos indígenas decidan mejor regirse por otro sistema y dejar a un lado los políticos de alguna manera, pues como castigo a los malos manejos que puedan realizar durante sus funciones al cabo. Pues, Joaquín, no digo. Precisamente, a ver, nada más la compañera que preguntaba al principio sobre los tiempos. De acuerdo a la ley, se tienen que llevar a cabo estas reformas electorales, o esta reglamentación electoral, a más tardar 3 meses antes del inicio del próximo proceso electoral. El próximo proceso electoral va a iniciar la primera semana de octubre de 2017. Entonces, el Congreso del Estado de Michoacán tendrá
tendrá que legislar al respecto a más tardar la primera semana de julio. Quiere decir que tiene un poquito de más de un año, 5 meses para llevar a cabo dicha legislación, tiempo suficiente para que Michoacán pueda tener una ley de avanzada en este aspecto. En cuanto a lo otro, bueno, sí se habla mucho, yo soy respetuoso de las cuestiones de que los pueblos indígenas requieren por sus costumbres. Creo que por ahí va avanzando más el Instituto Electoral de Michoacán en ese aspecto. No necesariamente, se habla mucho de eso, solamente hay un solo pueblo en todo el estado que se rige por usos y costumbres. Estamos hablando de que son 113 municipios, es solo un pueblo, ni siquiera el municipio completo, entonces habría que tener sus asegúnes y el porqué de esta situación. Se habla de usos y costumbres, yo tengo otra cuestión completamente diferente al respecto, pero bueno, entonces habrá que ver, creo que el Instituto Electoral de Michoacán está avanzando en una reglamentación, a lo mejor Ramón podrá hablar un poquito más en eso. En el caso del Instituto Federal Electoral, por la misma naturaleza de la elección, no se puede lo de usos y costumbres para un diputado federal, un senador o un presidente de la República, ¿no? Sería muy difícil, pero lo otro, yo mis respetos y Ramón tendrá algo que decir sobre eso, ¿no? Ya me pasaron línea para que vean las de usos y costumbres. Bien, a ver, yo sí quisiera aclarar dos cosas. Primero, lo de la consulta. El ejercicio que se está llevando a cabo por parte, son dos ejercicios que se van a llevar a cabo. Primero, nosotros tenemos la obligación de emitir un reglamento de participación ciudadana. Y tenemos la obligación también de emitir un reglamento de sistemas normativos propios o usos y costumbres, como coloquialmente lo conocemos. En esta actividad que tenemos que llevar a cabo, nosotros como instituto tenemos que consultar precisamente a las comunidades indígenas para el efecto de que se instrumenten estos aspectos a través de la reglamentación. Esa es una primera consulta que se tiene que hacer. Ahorita estamos arrastrando el lápiz para el efecto de presentar un proyecto y comentarlo y discutirlo y se lleven a cabo las etapas correspondientes en las distintas comunidades y también obviamente con distintos actores políticos para el efecto de que se reglamente como son los partidos políticos al seno del Consejo General. Y el otro aspecto importante, que es un tema que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero que nosotros coadyuvamos conforme a los aspectos que nos señala el Instituto Nacional Electoral, es la redistritación. La redistritación que se va a llevar a cabo también tiene que llevar una parte o una dosis de consulta ante lo que son los pueblos indígenas, pero bajo determinadas modalidades que, bueno, las emite el Instituto Nacional Electoral. No me lo tomen a que le quiero regresar la bolita aquí a mi querido amigo Joaquín, pero bueno, ellos son los especialistas y dirán estos aspectos, pero son estas dos grandes partes en las cuales se va a manejar la consulta. ¿Por qué? La reglamentación en participación ciudadana, porque la propia ley diseña que se tiene que emitir un reglamento por parte del Instituto Electoral de Michoacán, en el cual la participación ciudadana sea también a través de las comunidades indígenas. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto, porque no existe, que es otra tarea también importante que tiene el Congreso del Estado, no existe una legislación como esta en el caso de San Luis Potosí, o en el caso de Oaxaca, o en el caso de Chiapas, que es una ley de sistemas normativos propios o de usos y costumbres para que los pueblos o las comunidades indígenas que estén bajo esta modalidad puedan llevar a cabo este ejercicio. Y por último, concluiría señalando de que independientemente de la elección que se haga a través de usos y costumbres o de manera constitucional, esto no exime la responsabilidad de los servidores públicos para el desempeño de su encargo. O sea, no significa que porque se está utilizando un sistema u otro, ya se está en una burbujita que no permite el escrutinio y la responsabilidad de cada uno de los servidores. No sé si alguien más desea el uso de la palabra. Pues yo sí quisiera nada más, presidente del INE, se ha mencionado aquí de manera suelta algunos aspectos que se tendrían que
preguntar, quisiera que nos ayudara a aclarar de manera un poco más puntual cuáles son los aspectos que se tienen que reglamentar, que precisamente supongo que para esto es este foro, como ya lo han mencionado. Y también preguntarle si este tema de la reelección impactará al instituto, pues supongo que también se reflejaría en el ámbito local, a la hora de organizar el proceso electoral, si también tendrían que generarse algunos cambios en su estructura operativa, o de qué manera pues les impactaría. Contestando de lo último, primero, no impactaría. Creo que más que nada serían las reglas. Obviamente, como se dijo en un principio, en el Instituto Nacional Electoral, a nivel federal, la reelección empezaría en el 2021 con los diputados que se eligen en el 18 y en el 2024 con los senadores que se eligen también en el 18. Entonces ahí no tendría el problema del tiempo, y en cuanto a la estructura no habría mayor problema en el Instituto Nacional Electoral. De algunos puntos que habría que reglamentar, ya lo decía tanto la diputada como el diputado, de que efectivamente 3 años puede ser que sea muy poquito para un buen presidente o un buen legislador, pero también puede ser una eternidad para un mal servidor público, ¿no? Pero otra de las cosas, por ejemplo, una moda que surgió ya en el Estado de México a principios de los 2000, que los diputados se otorgaban un recurso para gestión. Yo, desde mi muy particular punto de vista, los diputados hacen leyes y su obligación es hacer leyes buenas para que el país funcione. Todo lo demás debería de ser de las presidencias municipales, de los gobiernos de los estados y del gobierno federal. Sería pues, con eso, digo, yo no sé el caso de Michoacán a fondo, pero con ese caso, en una contienda electoral, entraríamos o estaríamos quebrando la equidad entre quien busca el puesto y quien ya lo tiene como legislador, ¿no? Ya que tendría ese recurso de más para poder hacer campaña. Desgraciadamente los recursos en México aún no le quitamos la cuestión electorera, ¿no? Todavía tenemos 1 o 2 años donde no se nota mucho la mano del gobierno, y tenemos años electorales donde se disparan las obras y todo lo demás de infraestructura. Son por cuestiones que hay que revisar entre muchas más, ¿no? Ya decían ellos de si un regidor, a lo mejor ya no quiero ser regidor, ahora quiero ser presidente municipal, o sea, ¿cómo se le va a hacer? Los diputados de representación proporcional, los senadores de representación proporcional, o sea, debe de haber mecanismos, o cómo le van a hacer desde adentro de su partido para poder seguir siendo legisladores. Si no, caeríamos en otro problema. La gran mayoría de cómo se reparten salvo algunos partidos, las candidaturas de representación proporcional son, o es una facultad de los comités directivos nacionales o estatales. Entonces, sí tendríamos que ver mucho cómo sería esto de la reelección, ¿no? Porque obviamente quien va en los primeros lugares para legislador de representación proporcional, como se dice coloquialmente, pues va en caballo de hacienda, ¿no? Y si le vuelve a tocar lo mismo, entonces habría que ver todos esos tipos de situaciones que puedan, pues, por lo que yo considero que 18 y 19 que será el foro, saldrán muchas preguntas, más que soluciones, muchas preguntas, muchas dudas, en las cuales el Congreso del Estado tendrá que trabajar en el año 5 meses que le queda para tener una excelente reglamentación. Una pregunta para tanto el INE como el IEM es, desde su punto de vista personal, que no representa en sí la institución como tal, ¿están de acuerdo ustedes o no en la reelección como tal? Como cumpliremos apenas 100 años de una constitución que nos decía claramente su parte efectivo no reelección. Desde el punto de vista académico y quizás hasta teórico, tanto al IEM como al INE. A los diputados, ¿se está preocupado más en estos momentos por establecer el proceso mecánico de la reelección que el de rendir cuentas a los ciudadanos? Es conocido que muchos que son candidatos a veces incurren en violaciones al mismo proceso al hacerse llegar de recursos para campañas desde antes. Ahora, siendo diputado y buscando la reelección, pues tendría, como dice el INE, representante del INE, pues un proceso totalmente justo con los que se aspira. ¿Está preocupado más el Congreso del Estado, los diputados, por reelegirse que por tener mecanismos que les den sustento y control a la transparencia y a la rendición de cuentas? A ver, ya tengo el micrófono aquí, contesto la primera. Mira, primero yo creo que no estaremos hablando de supuestos, si yo qué opino sobre la reelección. Es una realidad y hay que legislar sobre ella para tener el mejor instrumento posible. Otro de los puntos que se me pasaba hace unos momentos,
las legislaciones tanto federal emiten un cierto periodo en que se debe separar uno del puesto, se debe de... Con razón. Se debe separar uno, pero era plan por mañana. Se debe separar uno del puesto con 90 días o 180 días de anticipación. O sea, también tienen que legislar ahí. Tendrán que separarse los diputados, tendrán que separarse los presidentes municipales. ¿Cómo le van a hacer? O sea, son cuestiones que tendrían que ver muy a fondo los diputados, ¿no? Pero lo otro, te digo, más que qué pienso o qué no pienso como ciudadano, creo que es una realidad y sobre eso tenemos que trabajar. Esas cuestiones, pues ya se tuvo tiempo en el pasado para ver si estábamos o no de acuerdo. Ahora tenemos que legislar y que esto sí sea, se tiene que legislar y que esto sí sea en beneficio de la población sobre todo. Efectivamente, por eso la coparticipación del Congreso en este tipo de foros, porque es lo que queremos cuidar, que quienes puedan reelegirse no haya un desfase, que no sea una competencia inequitativa, que sea lo más transparente que se pueda y que las ponga, como decía el doctor Ramón, en las mismas circunstancias a todos. Tenemos que ver cuánto tiempo antes se tiene que separar un diputado, si se tiene que prohibir el que maneje gestiones, etcétera, etcétera. Son de los temas que tenemos que realizar para hacer las competencias lo más equitativo. Ahora, en el tema de transparencia, que es otros foros que tendremos que abrir, que también estamos, me parece, desde mi punto de vista, vamos muy lentos en el Congreso del Estado, es los temas de transparencia. Hubo reformas también a nivel federal, muy importantes, de las más avanzadas a nivel internacional, incluso así reconocido, y que tampoco le hemos entrado aquí al debate, que también yo y algunos compañeros hemos planteado la urgencia de que ya también entremos a revisar esta legislación para homologarla aquí con el Estado, ¿no? Pero el tema de rendición de cuentas también no abarca solamente el tema electoral, tienen que ver con muchas otras vertientes, la fiscalía anticorrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de eso se trata, de que la legislación que hagamos no sea vapor, sea bien hecha, con todos los elementos y que las competencias sean lo más equitativas posibles. Algo así muy breve. Mira, no es que sea en este momento una prioridad. Yo reconozco el trabajo de las instituciones porque deben empezar ya a avanzar con los trabajos. Al final de cuentas, la propia iniciativa de ellos creo que da también una muy buena imagen en el sentido de no somos nosotros quienes tengamos ya la prioridad y que sea lo que en este momento nos está robando todo el tiempo, y no lo es, pero sí es un hecho que nos toca como responsabilidad a las comisiones electorales pues meternos al tema y tener las reglas muy establecidas para cuando se vengan los procesos. Es una obligación que tenemos y es una responsabilidad, y creo que no, estas reglas van a venir muy completas porque están involucrados los diferentes institutos y la parte de la ciudadanía, y creo que eso le va a dar el propio plus al propio reglamento que se viene ya planeado. Nada más para concluir esta pregunta, primero, institucionalmente tenemos que hacer este trabajo, no es que nos guste o no nos guste, viene la ley, tenemos que aplicarlo, y doctrinariamente yo diría que tenemos malamente estigmatizado el ejercicio de la función de la reelección. En las democracias modernas es un ejercicio sano, es un ejercicio bueno y es un ejercicio necesario, solamente que tenemos que aplicar las reglas conforme a nuestras actividades y nuestra cultura cívico-democrática, y creo que también un aspecto muy importante que se manda un mensaje en este foro es precisamente un trabajo de quitar ese estigma de la reelección que inmediatamente y malamente lo relacionamos con la etapa porfirista, lo relacionamos con la etapa de la revolución, y digo malamente porque también existieron grandes héroes de nuestro país como Benito Juárez, como Lerdo de Tejada, que utilizaron ese sistema de reelección precisamente para su ejercicio de la función. Y bueno, estamos ahorita en el año 2016, en tiempos modernos, en otros momentos, en otro contexto, y creo que es importante que se retome este análisis de la reelección porque es un buen instrumento y es un buen ejercicio. Sí, para los legisladores, ambos legisladores,
Tenemos actualmente un fenómeno que se da siempre a finales o cuando inicia un proceso electoral, que es el efecto chapulín. En la legislatura pasada se fueron más del 50% de los legisladores. Ahora con la reelección se va a trabajar en este sentido, porque además de los que se quieran reelegir, habrá quienes busquen otro mecanismo u otro cargo de elección popular. Se va a trabajar en esto, se va a poner algún candado. Y por otro lado, si con la reelección nos estarían fomentando también cacicazgos, que sabemos que en Michoacán es también un fenómeno claro en ciertas regiones del estado. Mira, yo he comentado, es una postura personal, el tema de que le llaman chapulín. La verdad es que a final de cuentas quienes somos actores políticos, pues la idea es siempre estar vigentes, vaya. Hoy con la reelección pues, nos permite que no sean chapulines, el poder acabar periodos, o como se estipula aquí, a lo mejor tendrás que retirarte 3 meses antes, qué sé yo, pero te permite efectivamente eso, el que puedas concluir o lo más apegado a concluir los periodos. Yo creo que aquí lo importante es el que te legitime tu trabajo, no para poder trascender. Yo siempre he dicho, si hay un buen legislador, un buen presidente municipal, ¿por qué por una ley que prohíba el que tengas que acabar tu periodo, ya se le cuarte esa posibilidad de poder hacer otro trabajo importante en otra institución? Entonces yo en lo personal estaría en contra de coartar el que la gente pueda aspirar a otro puesto. En el tema también de revisar de estos aspectos, cómo tengan que establecerse los tiempos para poder desempeñar el cargo, me parece que es un tema muy importante, como bien lo ha manifestado el doctor Joaquín, porque eso también es lo que va a permitir que la contienda sea más equitativa, ¿no? Es decir, esos son los temas que tenemos que revisar, las experiencias, si tiene que ser 6 meses antes, si tiene que ser 3, esos son de los temas que vamos a tener que revisar con mucho detenimiento. Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Esa parte de ir haciendo una carrera política te va a dar la oportunidad con la parte de la elección de hacer las cosas y hacerlas bien. Nosotros sí hay muchas cosas que tenemos que empezar a analizar, como lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, si se quieren pues reelegir los propios legisladores, cuánta parte de los suplentes van a estar dentro del Congreso del Estado y cuánto tiempo. O sea, hay muchas cosas, muchos temas que tendremos que estar tocando y que para eso efectivamente también será el foro que viene, ¿no? También yo veo la otra parte de como algo en pro de la propia reelección, sobre todo para los presidentes municipales. De repente en otros países el que tuviera la parte de reelección te decía sí hacer el buen trabajo y no hacer lo que hacíamos los mexicanos, que terminas un periodo y te llevas, no sé como dicen, el propio año de Hidalgo, y de verdad en las presidencias municipales dejan las presidencias vacías y ese es otro gasto más para la propia ciudadanía. Yo creo que ahora la propia ventaja es que te tendrías que estar haciendo pues esa parte de ahorro a lo mejor ahí y saber que pues tienes que tener muy equipado tu propia presidencia municipal con todo lo necesario para lo que viene, no tener que volver a hacer como hacer el inventario con todo al 100%, ¿no? Entonces yo creo que trae cosas buenas esta parte de la reelección, pero que sí tenemos que poner candados, por supuesto que tenemos que poner candados para que no suceda lo que tú comentas, aunque sea solamente por 2 periodos, ¿verdad? Continuos, que no suceda lo que nos acaba de decir el compañero. Es un tema de verdad de mucho análisis, para lo cual pues vamos a necesitar también a ustedes, a los medios de comunicación, que estén ahí presentes, ¿verdad? Ayudándonos con un poco de luz. Presidente, nada más para precisar, la revocación de mandatos saldría a la reelección. A ver, esta figura se comentó por parte de mi querido amigo diputado Ernesto, pero no es una figura que esté ahorita prevista por la ley, ni prevista por la Constitución local, ni prevista por el Código Electoral. Ese es un tema importante, es un tema aparte. Creo que solamente 3 estados de la República manejan esta figura, pero creo que es un tema muy importante, muy delicado, que hay que analizarlo y abordarlo en un evento diferente, porque tiene que ver con circunstancias y acontecimientos jurídicos completamente diferentes. Y nada más por último preguntarles a los diputados, también no para darle mayor herramientas a la ciudadanía, ¿no sería necesario a la par con esta reelección, con una revocación de mandato,
que se separaran de su cargo en caso de que fueran acusados de presuntos actos de corrupción para no enturbiar las investigaciones. Bueno, primero, el tema debe ser siempre lo mayor pegado toda la transparencia. En el caso de la revocación de mandato yo coincido, efectivamente, también como lo plantea el doctor Ramón, tiene que ser un evento aparte, tiene que ser tema de discusiones diferentes, hay que analizar los casos de los estados que ya lo manejan y habrá que ver también las particularidades de Michoacán, porque también para eso nos conocemos y ya me imagino ganando un gobernador y al mes ya pidiendo la revocación de mandato, que eso complica más su estado, complica más la toma de decisiones y a nadie le beneficiaría. Entonces habrá que ver sí la revocación de mandato, pero de una manera muy seria, muy objetiva, no de politiquería, vaya. Y en el tema de supuestos, bueno, pues no se pueden tratar de supuestos. A los políticos de todos nos tachan. Y mucho es nada más en presunciones. Cuando se compruebe, están los mecanismos ya, no es de que siquiera legislaron, eso ya existe. Entonces nada más habrá que fortalecer a lo mejor esos mecanismos y habrá que, repito, que trabajar mucho también en los temas de transparencia, que también es una mesa que tenemos pendiente y que tenemos los tiempos más limitados incluso, porque la reforma federal nos obliga a que en junio o julio, me parece, ya tengamos que estar homologados. Entonces es una mesa que también urge, lo hemos planteado algunos compañeros en la Junta de Coordinación Política, y así como hoy se va a escuchar a los especialistas en estos temas de la relación, tendremos que escuchar a los especialistas en materia anticorrupción y en materia de transparencia. No, pues yo creo que el tema de la revocación de mandatos efectivamente es un tema aparte, que también ya por ahí está la propia propuesta, pero pues hay que analizar igual la parte de cómo tendría que ser. Entonces sí me gustaría más bien hacerlo en otro momento, ya más amplio. Con la parte también de decirles que seguramente ya les estaremos dando fechas para unos foros que vamos a tener desde la parte de la Comisión de Asuntos Electorales con la ciudadanía, foros con la ciudadanía, porque este tema nos tenemos que involucrar toda la ciudadanía, todos los michoacanos, y posteriormente estaremos dando información para que el reglamento salga en conjunto con la parte de los ciudadanos, que son muy importantes para nosotros. Nada más entonces para precisar, no hay intención en el Congreso del Estado, en esta comisión, de impulsar a la par la figura de la revocación de mandato con el análisis de la reelección. No viene a la par, sí es un tema que ya está, que estamos analizando, pero no quiere decir que va a salir a la par. Son temas diferentes, que también los propios tiempos nos lo irán marcando. Pero ustedes podrían impulsarlo, ¿no? No, claro, sí. No hay esa intención, se van a analizar aparte. Son dos temas diferentes. Ya están en la mesa, pero son dos temas diferentes que tenemos que dedicarle su tiempo preciso a cada uno. Compañeros, muchas gracias. Gracias.